Gracias y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comienza la semana laboral y comenzamos nosotros también aquí para compartir con ustedes todo el contenido de geopolítica de este día, lunes. Estamos a 17 hoy. 16. 17, sí. Lunes 17 del mes de diciembre. Le están quedando entonces justamente 14 días al año para que concluya el 2018. Geopolítica, que en esta hora, estos 55 minutos, tratamos de abarcar los temas más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro país, en el continente y en el resto del mundo. Vamos a ver entonces cómo están en el día de hoy las condiciones del tiempo. Geopolítica, además de las plataformas de EN Televisión, también estamos con el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Veamos qué dice meteorología para este día y las próximas 48 horas. Es su informe emitido hoy, a ver cómo están las condiciones del tiempo. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que su pronóstico apunta a que hay un ambiente de escasas posibilidades de lluvia sobre gran parte de la geografía nacional, lo cual es provocado por una circulación anticiclónica que obstaculiza el desarrollo de nubes que puedan provocar lluvias. Prevé que podrían ocurrir algunos chubascos de corta duración sobre la región sureste del país y también en la cordillera central a causa del viento del este-sureste. Para las próximas 24 horas, la circulación anticiclónica seguirá dominando en las condiciones meteorológicas de la República Dominicana. Por tal razón, las lluvias continuarán siendo mínimas en gran parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde de este martes, estaría llegando campos nubosos en las localidades del sureste y la cordillera central, donde se producirán chubascos aislados con vientos del este-sureste. En cuanto a las temperaturas, continuarán siendo agradables durante la noche y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de montaña, y esto por la época del año, pero en la tarde, cuando comienza a subir el sol, también comienzan a subir las temperaturas. Ese es el reporte para las próximas 24 a 48 horas según meteorología. No hay lluvias entonces. La Navidad se está presentando con tiempo seco. Bueno, en el día de ayer el gobierno de la República Dominicana anunció que no firmará el pacto mundial sobre refugiados. Esta es otra versión de las iniciativas puestas en escena por la Organización de Naciones Unidas, que tuvimos el debate del pacto para las migraciones, que recordamos que la República Dominicana no lo firmó. Y también el gobierno dominicano decidió no firmar este pacto de refugiados. Eso lo anunció en el día de ayer el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dio a conocer parte de las razones por las cuales el país se abstuvo de suscribir el pacto que se está firmando en el día de hoy. El gobierno invocó una serie de razones, aunque dijo estar de acuerdo con muchas de las previsiones del pacto y que apoya el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar los serios problemas y los desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles y múltiples situaciones de crisis
que afectan a diferentes países y regiones del mundo. Eso lo dice la Cancillería en el comunicado que emitió para explicar las razones por las cuales no firmaba el pacto. Así como en el anterior debate sobre las migraciones, bueno, la República Dominicana también fijó su posición. No lo firmó porque también invocando razones de política interna. Aunque se sabe que el país apoyó o suscribió en el año 2016, cuando Naciones Unidas presentó estos documentos para ir elaborando los acuerdos y después firmarlos, la República Dominicana suscribió que se elaboraran estos documentos. Pero luego cambiaron las circunstancias y esto ha dado lugar a que nuestro país no firmara el Pacto de Marruecos ni el que se está firmando en el día de hoy en Naciones Unidas en Nueva York. Sobre el pacto anterior, el presidente Leonel Fernández escribió en el día de hoy su artículo que publica cada 15 días en el Listín Diario, que es un artículo bastante amplio, de una página del Listín Diario. Explicó muchas situaciones que se dan alrededor de estas iniciativas de Naciones Unidas, y aunque teorizó sobre las bondades de estos acuerdos, al final apoyó la decisión de la República Dominicana, dice el presidente Fernández, en el caso de la República Dominicana, que a pesar de comprender la importancia de una regulación global del fenómeno migratorio, no podía aceptar algunos de sus principios debido a que resultan perjudiciales al interés nacional. Por esa razón resultó acertada la decisión del gobierno dominicano de no suscribir el pacto de migraciones en Marruecos. Bueno, en algún momento nosotros dijimos, analizando el anterior pacto, que la República Dominicana ha pasado a ser, de hace muchos años, que la República Dominicana no es un emisor de inmigración ilegal. Esto es, que el país no tiene grandes contingentes de emigrantes, de gente que se fue del país de manera ilegal. Que el 95%, se puede afirmar que el 95% de quienes han emigrado de la República Dominicana y han llegado a diferentes partes del mundo están en condición de regulares. O sea, tienen residencia, tienen permisos de permanencia, todos los mecanismos que acuerdan los países para acoger a los inmigrantes en el caso de esos países. Cuando las personas salen de su país son emigrantes. Cuando llegan a otro territorio son inmigrantes. Entonces nuestros emigrantes se han ido, en una inmensa mayoría, se han ido, en el caso de Nueva York, en el caso de Massachusetts, bueno, Estados Unidos para hablar del país. Lo han hecho con residencia, lo han hecho con visa. El que se ha quedado con visa está en una condición irregular, pero de inmediato busca la vía de cómo arreglar su situación y se convierte en un inmigrante documentado. Lo mismo ocurre con quienes se van a Europa, a España, que es el mayor receptor de la migración dominicana. España, Italia, Holanda, Francia en menor medida,
Alemania todavía en menor medida, etcétera, etcétera. Muchos países de la Unión Europea que han acogido a muchos dominicanos, miles de dominicanos, todos o casi todos en condición regular. Por lo tanto, a nosotros no ser emisores masivos de indocumentados, entonces el Pacto para las Migraciones no nos favorece en un sentido amplio de la palabra. Sin embargo, nosotros somos receptores de inmigrantes ilegales. Ahí cambian las cosas. Nuestros emigrantes se van de manera regular. Nuestros inmigrantes llegan de manera irregular. Y para poner el nombre y apellido, en grandes contingentes de inmigrantes haitianos. En una proporción muy minoritaria, inmigrantes, ahora venezolanos en un número apreciable, y de otros países, pero los venezolanos también vienen con visa y aquí resuelven el problema migratorio, porque hay una gran diferencia entre los inmigrantes venezolanos o de otros países que vienen y se quedan en la República Dominicana. Hay una gran diferencia frente a la realidad de los haitianos. ¿Cuál es? Que todos esos inmigrantes llegan con una documentación legal de su país, pasaporte, cédula, cualquier documentación interna que tengan los países, ya sea cédula electoral, esa licencia, etcétera, etcétera. De modo que cuando un venezolano llega a la República Dominicana, sabemos que llegó una persona que tiene nombre, apellido, que tiene un domicilio en Venezuela, que llega aquí con una visa. Cuando llega un colombiano, sabemos que viene de Colombia, viene de Bogotá, viene de Medellín, viene, y cualquier país, y tiene un nombre y un apellido. Eso no ocurre con los haitianos. Cuando llegan los haitianos, lamentablemente, y no es una culpa de esos ciudadanos, sino del Estado haitiano, cuando llegan un haitiano, llegan 1.200, 2.000, 3.000, 10.000, lo que sea, no tienen ni pasaporte, ni tienen una cédula haitiana, ni tienen un acta de nacimiento haitiano, no tienen nada, absolutamente nada que diga que ese que dice que se llama Charles Gerard, estoy hablando de un hombre, de una personalidad haitiana, de un prócer haitiano. Si es verdad que se llama así. Porque no puede presentar nada, porque su gobierno, su Estado, no ha sido capaz de proveerle de una documentación, primero de un acta de nacimiento, que es un derecho humano, ese sí es un derecho humano, el derecho a un nombre, el derecho a un apellido, cuando digo nombre y apellido y todo lo que va asociado, el derecho a que ese nacimiento sea asentado en un lugar donde el Estado controle y diga, tenemos 10 millones de habitantes porque están registrados en una dependencia que lleva los nacimientos, los matrimonios, los divorcios y los fallecimientos. Esas son las 4 etapas de un ciudadano. Eso es, sencillamente, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y adiós. Entonces todo eso está registrado en un lugar que se llama Registro Civil. En la República Dominicana se llama Oficialía del Estado Civil, u Oficina del Estado Civil. En otros lugares tiene otro nombre, pero es en
Es el mismo organismo con otros nombres. En Haití no hay eso, lamentablemente. Y esa es una violación sistemática de las autoridades haitianas, del gobierno haitiano, de los derechos de sus ciudadanos. Entonces ahí está la gran diferencia. Para redondear, nosotros somos receptores importantes de indocumentados, pero además, ¿por qué tenemos nosotros que firmar un pacto de refugiados? Nosotros no tenemos refugiados, no tenemos guerra, ni guerra civil, ni conflicto con otros países. Nosotros no tenemos, o sea, no recibimos refugiados tampoco, porque aquí en el entorno no hay el ambiente para refugiados. En ninguna parte de América Latina hay una guerra, que son todas provocadas por Estados Unidos. Todavía aquí no ha provocado ninguna. No hay guerra, no hay catástrofes. Entonces nosotros no somos ni receptores, ni emisores de refugiados. Entonces hizo muy bien el Estado Dominicano con no adherirse a estos pactos. Anda mucha gente por ahí hablando que quienes se oponen a estos pactos son derechistas. Oye, en mi caso, el que me acusa a mí de derechista me está ofendiendo. Porque yo reconozco, y estoy coincidiendo con derechistas, esa es la verdad. Yo lo lamento mucho coincidir con derechistas, pero es una realidad. Porque si hay en el mundo una ideología que le ha hecho daño a la humanidad, se llama la derecha. Hitler, derechista, provocó 60 millones de personas, de muertos. Franco, derechista, asesinó a casi a cuántas personas. Mussolini, asociado a Hitler, derechista, provocó también una catástrofe. Los japoneses derechistas acabaron, asociados con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Todos los dictadores de América Latina, todos puestos por Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador. Solo se salvaron Colombia y Venezuela, y Trujillo en la República Dominicana. Solo se salvaron en esa orgía de sangre provocada por los dictadores, solo se salvaron Venezuela y Colombia. Y todos esos dictadores sanguinarios, ladrones, asesinos, todos fueron puestos por Estados Unidos y todos fueron derechistas. Entonces, coincidir con un derechista es lo que se llama una tragedia para alguien que tiene un pensamiento diferente a esos carniceros. Pero una cosa no tiene que ver con la otra directamente. Es que, aunque uno coincida con los derechistas, que es muy lamentable, reitero, hay que reconocer que el país tiene que protegerse de situaciones que ni provoca, ni las va a utilizar en su beneficio. Su gente no va a ser beneficiaria con estas políticas y sin embargo puede tener repercusiones internas en términos de soberanía, en términos de persecución de la comunidad internacional frente a situaciones que adopte la República Dominicana. Y toda esta batahola de censuras y críticas que ha sufrido el país como consecuencia de aplicar, ni siquiera correctamente, sino medianamente, sus políticas migratorias y sus decisiones basadas en la ley y en la Constitución. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver.
Bien, seguimos en Geopolítica de este lunes. Por aquí está nuestro amigo Ramón Mercedes desde la ciudad de New York. Nuestro hermano Ramón, que está aquí en el estudio, que está de visita en su país, la República Dominicana. Bueno, en Bélgica, más bien en Estrasburgo, en Francia, falleció la quinta víctima del atentado, del ataque perpetrado la semana pasada por un fundamentalista en la ciudad de Estrasburgo, que provocó, además de 3 fallecimientos el mismo día, provocó unos 9 heridos, de los cuales ya han fallecido 2 personas más. Las autoridades todavía siguen buscando al terrorista, que ya ha sido identificado. El mercado de Estrasburgo, que es un mercado navideño muy tradicional en Europa y que es visitado por millones de personas, ha reanudado sus labores luego de ese percance. Vamos a ver entonces el reporte con la quinta víctima de este ataque. A 5 el número de muertos en Estrasburgo. El homenaje ciudadano a las víctimas del atentado terrorista del pasado martes se vio empañado en la capital de Alsacia con la noticia del fallecimiento de una quinta persona. Se trata de un estrasburgués de 36 años, originario de la localidad polaca de Katowice, que permanecía en estado de muerte cerebral. El tiroteo, en el que resultaron heridas otras 11 personas, sobrecogió los corazones de los habitantes de la ciudad francesa. Tenía ganas de llorar, todavía las tengo. El homenaje ha sido magnífico. Ha sido un tributo muy variado, ha resultado muy emotivo. Creo que necesitábamos reunirnos y reflexionar sobre lo que ocurrió, porque hemos vivido una semana muy complicada. Al término del homenaje, un minuto de ruido sustituyó al tradicional minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque perpetrado a las puertas del tradicional mercado de Navidad. Un lugar emblemático visitado por miles de turistas que está considerado como uno de los más populares de Europa. El mercado permaneció cerrado al público tras el ataque y hasta el viernes. A sus puertas, en torno a las 8 de la tarde, el martes, Sherif Shekat llevó a cabo una matanza al disparar de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en la calle en ese momento. Un par de días después, el autor de los hechos fue abatido a tiros por la policía en el barrio de Neudorf, cerca del corazón histórico de Estrasburgo. Bueno, ahí está. Pero mira, la información al final habla de que el terrorista fue abatido a tiros. Fue oportunamente abatido a tiros. El mejor terrorista es el terrorista muerto. Porque el terrorista se introduce en cualquier lugar, se hace pasar por un ciudadano común y corriente. Puede estar usted allí, puede estar yo, puede estar un familiar, un amigo, que termina siendo víctima de un ataque terrorista. Por eso los terroristas hay que tirarles al aire, pero al aire de los pulmones. Salimos de ellos. Mira, hablando de inmigrantes de nuevo, con el tema que abordamos hace un rato, hay dos elementos adicionales sobre este tema. Uno se refiere a la situación que viven los integrantes de la llamada caravana de inmigrantes, que salió y atravesó México y está esa gente, muchos de ellos están acampando todavía en la frontera entre Estados Unidos y México. Una información da cuenta de que hay indignación porque murió una niña, y otra reporta también de la frecuencia con que esos integrantes ingresan a los Estados Unidos, pero con mala suerte porque son atrapados de inmediato. Mientras que aquí en el país las autoridades siguen buscando a varios de los integrantes de un grupo de ciudadanos que iba en Yola hacia Puerto Rico, de los cuales murieron 2 y otros 6 fueron rescatados, mientras hay algunos que están todavía desaparecidos. Las personas que fallecieron fueron Yafresi Alexandra
Mota, que era una cantante y comunicadora de la ciudad de La Romana, que fue la última en cuyo cadáver fue localizado, y la otra persona no ha sido identificada. Entonces fueron rescatados en condiciones muy precarias, en un alto grado de deshidratación, José Luis Vázquez, Justino Balbuena, Talía Rubio Ayala, Yesenia Díaz y Miguel Maldonado. Estos fueron encontrados en un lugar de una isla llamada la Isla del Diablo, algo así que se llama. Bueno, ahí fueron encontrados, mientras las autoridades siguen buscando a un número indeterminado de desaparecidos. A estas alturas es muy difícil que estas personas puedan ser localizadas con vida, pero se sigue pendiente de la posibilidad de que aparezcan, bueno, si no aparecen con vida, que aparezcan sus cuerpos. La información es que esos salieron de Miches o de Sabana de la Mar con destino a Puerto Rico, como casi siempre ocurren con estas aventuras que terminan en tragedia, o cuando llegan a Puerto Rico son detenidos por las autoridades. De modo que la posibilidad de que estas aventuras se coronen con éxito son bastante remotas, porque ha habido un reforzamiento de la actividad de vigilancia de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que se combina con la Marina de la República Dominicana y autoridades de la isla de Puerto Rico para evitar que estos viajes se puedan materializar. A pesar de lo que se sabe, que la isla de Puerto Rico atraviesa por una situación económica muy grave, agravada por la devastación que provocó el huracán María hace más de un año. A pesar de esto, muchos dominicanos anhelan todavía ir a Puerto Rico. Entienden que allí podían conseguir mejores condiciones de vida, a pesar de estas dificultades en que los propios puertorriqueños se han estado movilizando hacia el territorio continental de los Estados Unidos y otros han venido a la República Dominicana. A pesar de esto, hay gente que sigue pagando dinero, mucho dinero, para aventurarse en estas yolas y tratar de llegar a Puerto Rico, con la intención de irse al territorio continental de los Estados Unidos. Pero hay una mala noticia para estos que pretendan alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Y es que luego de la adopción de diversas medidas inmigratorias en los Estados Unidos, Puerto Rico, el que esté en Puerto Rico para ir para Estados Unidos no necesita hacer migración, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, ante esta facilidad que había, las autoridades no están pidiendo pasaporte. Tengo entendido que no piden pasaporte, pero sí piden una identificación oficial de los Estados Unidos. Y la persona, un dominicano, por ejemplo, que vaya a Puerto Rico, se pase unos días y quiera ir a los Estados Unidos, a Nueva York o Miami o cualquier otra ciudad, pero anda de turista, si le piden una documentación, bueno, pues presenta su pasaporte. Y la agente de migración ve que tiene su visa, bueno, y le da paso. Reitero que para ir de Puerto Rico a cualquier parte de los Estados Unidos no se necesita pasaporte, porque es como ir de Nueva York a Boston o de Nueva York a Washington. No se necesita pasaporte para abordar un avión, pero sí un ID, o sea, un documento de identificación que compruebe que la persona es esa persona. Como los indocumentados dominicanos que llegan a Puerto Rico no tienen
no tienen ni pasaporte visado, ni tienen, pues son indocumentados, y no tienen un ID norteamericano, un ID estadounidense, pues de Puerto Rico y Estados Unidos, entonces no pueden presentar nada que justifique y son detenidos en los aviones. Así que pierden su tiempo, quienes pagan 80, 100 mil pesos para irse a Puerto Rico pensando que luego van a ir a los Estados Unidos. Algunos pueden ir, pero no es muy seguro de que puedan lograr éxito. Así que si usted tiene 100 mil pesos, 100 mil pesos es un dinerito aquí más o menos, un dinerito que puede abrir las puertas a un emprendimiento cualquiera. Si usted tiene 100 mil pesos, no se aventure a dárselo a un criminal de estos que organizan viajes ilegales a Puerto Rico, porque puede correr el riesgo de morir en el Canal de la Mona o cuando llegue a Puerto Rico ser detenido y perdió el caldo y los huevos, como dice el refrán popular del campo dominicano. No invente, sencillamente no invente con eso. Bueno, vamos a la nueva pausa y venimos con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. La muerte de una niña migrante que falleció bajo custodia de aduanas de Estados Unidos reavive el debate sobre la política migratoria de Donald Trump. El caso ha motivado protestas en Texas y ha llamado la atención de organizaciones defensoras de migrantes. Nosotros sabemos claramente que ella perdió la vida debido a la política de cero tolerancia de Trump, que impide que estas personas que vienen pidiendo asilo político entren por los puentes. Por lo tanto, esta gente recurre a medidas extremas y se va por el desierto. Se trata de Jacqueline Amei Caal, una niña guatemalteca de 7 años que cruzó México con su padre en una semana sin síntomas aparentes. Llegó a Estados Unidos, donde fue detenida por agentes fronterizos y en 48 horas había muerto entre fiebre y vómitos. Queremos saber qué pasó en esas horas mientras ella fue detenida y fue arrestada, detenida y que fue llevada a tratamiento. No hay claridad. Queremos también saber por qué la patrulla fronteriza se tardó tanto tiempo, o más bien nunca anunció la muerte de Jacqueline. El gobierno de Estados Unidos se defiende y asegura que la niña presentaba síntomas de deshidratación y desnutrición severas, afirmaciones rechazadas por el padre. El papá tomó cuidado de su hija, que aseguró que estaba comiendo, que estaba recibiendo agua. Ahora el dolor y la miseria predominan en el hogar y la familia de la niña, que vive en un caserío de San Antonio Cel Cortés, en el norte de Guatemala, donde unas 80 personas pasan sus días luchando contra la pobreza en casas con techo de paja y suelo de tierra. No se siente muy bien. Este caso se suma a la trágica situación que viven miles de migrantes que llegaron a México en varias caravanas para cruzar la frontera. Pese a todas las presiones, la administración de Trump no muestra signos de retroceso en su política. Beatriz Salas con información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias. Bueno, un drama que sigue, comenzó en Honduras y siguió en Guatemala y El Salvador con la llamada caravana de migrantes, atravesó México y sigue con consecuencias graves, sobre todo para los niños, que es lo más lamentable de toda este drama que viven miles de personas. Y otra vertiente de esta
catástrofe de esta situación es lo que plantea la información que vamos a ver a continuación, porque muchos se están saltando las vallas en la frontera con México, pero sencillamente es un ejercicio inútil. Vamos a ver. Siguen cruzando. Los integrantes de la caravana de inmigrantes continúan saltando la valla para entrar a Estados Unidos ilegalmente. Ay, Dios mío. Pero apenas tocan suelo, son detenidos por las autoridades. De acuerdo con cifras oficiales, se registraron casi 52.000 arrestos fronterizos durante el mes de noviembre, 78% más del número de detenciones que se contabilizaron en el mismo periodo el año pasado. Datos que comprueban que el discurso radical de la Casa Blanca no ha desalentado a los inmigrantes sin papeles. Nuestras vidas peligran en Honduras, porque son ya problemas ya políticos y entre familias. Entonces ya nosotros ya nos apeligra la vida, entonces mejor por eso decidimos huir y venirnos a tomar el riesgo de cruzar al otro lado. Sí, por ella más que todo lo hice, porque ella solo tiene 2 años, tiene toda una vida por delante como para quedarse huérfana sin mamá o sin papá. Asimismo, las autoridades confirmaron la muerte de una niña de 7 años, quien falleció bajo custodia estadounidense horas después de ser detenida junto con su padre. Según la patrulla fronteriza, al momento de ser arrestados, la niña tenía días sin comer ni beber. Unas 8 horas después fue trasladada en helicóptero a un hospital donde finalmente pereció. Hogan Gidley, vocero de la Casa Blanca, lamentó el hecho y pidió al Congreso que apruebe nuevas leyes que disuadan a los inmigrantes indocumentados de venir a Estados Unidos. Pero tal parece que la necesidad de estos de huir de la pobreza y la violencia es mayor al temor de ser deportados. Bueno, un drama, de verdad, que es terrible esto que está ocurriendo. Bueno, estamos en Navidad y la Cámara de Diputados ha desatado una mini polvareda con la información de que va a repartir unos 102 millones de pesos con materiales, en productos para personas pobres. Entonces adquirió un total de 101.8 millones, o sea, 102 millones en alimentos y bebidas alcohólicas para ser distribuidos por motivo de la Navidad de este año. De acuerdo con un acta de adjudicación de una licitación que se llevó a cabo, fueron adquiridas 3.800 cajas de ron por un valor de 21.971.000 pesos a la compañía Multiservicios Hermes. Se adquirió a la Empresas Integradas la cantidad de 200.000 libras de pollo congelado, 1.667 cajas de guandules verdes enlatados, 834 cajas de sazón líquido, 417 cajas de pasta de tomate, 10.000 fardos de espagueti, 834 cajas de ponche criollo y 1.000 fardos de café molido por un valor de 21 millones de pesos. También fueron comprados a la empresa RHM, o sea, Ramón Hipólito Mejía, un total de 4.000 cajas de uva de 21 libras y 7.000 cajas de manzana por un valor de 21 millones. A la empresa Sadesa vendió a la Cámara de Diputados 175 libras de pavo congelado a 71 pesos con 47 centavos la unidad por un valor de 12 millones y medio de pesos. Mientras que a la empresa Factoría José Galán le fueron adjudicados el suministro de 600.000 libras de arroz por un valor de 12 millones de pesos. La compañía Topicer suministró 200.000 libras de habichuelas rojas por un valor de 7.7 millones, mientras que la empresa Hermosillo Comercial obtuvo la adjudicación para la venta de 5.000 cajas de aceite de soya por un monto de 5.8 millones de pesos. Todo eso es para regalarlo en Navidad. Mi opinión, todo eso está bien. Los pobres también tienen derecho a recibir algo en Navidad y solo lo reciben en Navidad. Así que
No le haga caso a eso y sigan para adelante. Terminó el tiempo. Gracias por su atención el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, Geopolítica vuelve con el contenido de las informaciones que ocurran de aquí a entonces. Los dejo ahora con EN Meridiano.